I'm fine. Thank you so much for asking. Hello, Gemma. How are you today? Can you hear me? Yes. Okay. Okay, bueno, vamos a comenzar entonces, chicos, con la clase del día de hoy. We're going to start with today's lesson. Bueno, ¿hasta ahora tienen alguna duda o pregunta en general de lo que hemos visto? No, teacher, all right. All right. Okay, excelente. Pues bueno. Bueno, si recordamos anteriormente, ¿qué estuvimos viendo? El día de ayer estuvimos haciendo un repaso de lo que nos hacía falta. ¿Qué vimos el día de ayer? The different examples, the different exercise using intransitive and transitive, and that's it. Ok, excelente, muy bien. Pues bueno, aquí como tal, como explica su compañero Luis, estuvimos viendo la diferencia entre los verbos que son transitive e intransitive. Ok, pues bueno, si recordamos cada uno de estos verbos, pues tienen un uso específico. Ok, hay algunos que sí necesitan de un sujeto, perdón, de un objeto para que la oración tenga sentido. Sin embargo, pues hay otros verbos que como tal no necesitan de un objeto para que pues pueda tener sentido la oración. Ok, pues bueno. Pero bueno, esto como tal lo vimos aplicándolo en los phrasal verbs. Si recordamos, los phrasal verbs pues son verbos compuestos de otras partículas que pueden ser preposiciones o adverbios. Ok, muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien en esta parte? Yes, teacher. Ok, muy bien, perfecto. Pues bueno, vamos a practicar un poquito más para practicar sobre esto, ¿no? Para que quede un poco más claro sobre lo que tenemos que hacer. Muy bien, si recordamos, puede ser un poquito complejo, ¿no? Un poquito complejo identificar qué verbos, qué phrasal verbs son separables y qué phrasal verbs no son separables, ¿ok? Entonces, no hay una regla que nos especifique qué verbo tiene cada función, ¿ok? Sí, esto como tal hay que aprendérnoslos. Es como cualquier verbo, ¿no? Si recordamos, son como los verbos regulares e irregulares. No hay una regla que nos indique qué verbo es regular y qué verbo es irregular. Lo mismo sucede con esto, ¿no? No sabemos cuáles son los separables y no sabemos cuáles son los inseparables. Ok, vamos a practicar un poquito con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a practicar con este phrasal verb. Vamos a comenzar con este. Ok, ¿qué significa call off? ¿Saben? Es un phrasal verb. Es cancelar. Ok. Cancelar, ¿ok? Aquí como tal sabemos que call es llamar, pero cuando está junto con esta palabra of, su significado cambia y es cancelar. Ok, bueno, vamos a poner una oración y pues ahorita vemos cuáles son las respuestas posibles. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo que nos dice, ok, Gemma, ¿puedes ayudarme a leer este ejemplo? He, Espacio. because he, digo la respuesta, no. No, solo lee la Okay. oración. Ahorita la He, hacemos. because he fell in love with another woman. Muy bien. Entonces, gracias, Gemma. Como dijimos, call up es cancelar. Y pues aquí nos dice he, espacio, because he fell in love with another woman. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué nos dice? ¿O qué dice la oración? Él, porque Muy bien. terminó con
por un amor por otra mujer. Ok. Muy bien, como Sí. tal, eso nos dice el ejemplo, ¿no? A ver, permítanme. Si sabemos que call off es cancelar, pues tenemos lo siguiente. Ok. ¿Cuál de estas tres respuestas creen que sea la correcta? A, B o C. La A nos dice call the wedding off, call off the wedding, en both A o B son correctas. ¿Creen que call off es un verbo separable? No. ¿Qué piensan? Yes, Aquí en no. Sí, Call it the wedding of. ok. Bueno, en este caso, ambas respuestas son correctas. Ok, tanto podemos decir lo siguiente. Podemos decir, he called the wedding off because he fell in love with another woman. O podemos decir, he called off the wedding because he fell in love with another woman. Bueno, si nos damos cuenta, esto es lo que estábamos viendo el día de ayer, que aquí nos dice que ambas respuestas son gramaticalmente correctas porque pues tienen el mismo significado y pues podemos seguir las estructuras que estuvimos viendo en la clase pasada. Podemos poner primero, si lo vemos de esta manera, el verbo, luego podemos poner el objeto y la partícula. Pero pues también podemos poner el verbo, la partícula y el objeto. ¿Ok? Entonces, ambas respuestas son correctas. Entonces, la letra correcta es la C. Sé que esto puede ser un poco confuso, pero pues únicamente la manera en la cual podemos resolver esto es aprendiéndonos cuáles son los phrasal verbs que se pueden separar y cuáles no se pueden separar. ¿Hasta aquí vamos bien? Yes. Sí. Ok, vamos a ver un ejemplo más. Por ejemplo, esta. Esto es algo que ya vimos que podemos resolver entre todos. Este phrasal verb, ¿lo conocen? Look forward. ¿Saben qué significa? ¿Se acuerdan de este? ¿Perdón? Espera. Esperar, muy bien. Esperar. Bueno, y para eso tenemos el siguiente ejemplo, que nos dice, I'm really A, B or C. I'm really looking my holiday forward to. I'm really looking forward to my holiday. O ambas son correctas. ¿Cuál creen que sea? A, B o C. ¿Cuál creen que sea, chicos? ¿Es un phrasal verb que se puede separar o no se puede separar? ¿Sí se puede separar? ¿Sí o no? Bueno, en este caso, no podemos separar este phrasal verb, ¿ok? Porque si nos damos cuenta, es un phrasal verb que se compone de tres palabritas. Look forward to, esperar. Entonces, la respuesta correcta es la letra B. I'm really looking forward to my holiday. Porque aquí les explico, no podemos dejar la última parte al final, porque pues aquí ya no tenemos nada, ¿ok? Y pues lo recomendable es aquí poner un objeto. I'm really looking forward to my holiday. Bueno, algo como tal es que estos phrasal verbs, si no los vemos de la manera gramatical, los podemos aprender correctamente poniéndolos en uso y en contexto. ¿Ok? Esto es como una manera o un tip para aprender vocabulario relacionado al idioma inglés. Pues podemos ponerlo en contexto. Si practicamos constantemente con varios ejemplos, pues Teacher, podemos... sí,
As you know whether or not to separate or phrasal verb. ¿Cuándo separarlo, no? Ajá, ¿cómo sabemos si lo separamos o no? El Muy bien, phrasal verb. muy bien, buena pregunta. Si retomamos lo que vimos el día de ayer, esta partecita, ¿recuerdan este mapa? Yes. Sí. Bueno, aquí como tal, pues esto era lo que les explicaba. Lo primero que debemos de saber es si es un verbo transitivo o un verbo intransitivo. ¿Recuerdan que era un verbo transitivo? Es los que necesitan un objeto. Ok, el que necesita de un objeto para que tenga sentido la oración. ¿Y un verbo intransitivo? Que no llevan. Pero ya tiene significado. Ok, es aquel que no necesita de un objeto para que tenga sentido la oración. Entonces, para poder saber cuáles son separables y cuáles no se pueden separar, es necesario saber si el verbo es transitivo o intransitivo. Y pues como tal, como les comentaba, no existe una regla que nos diga este es, este no es. Tenemos que aprendérnoslos de memoria. Ahorita les muestro una pequeña lista sobre esto. Ok, ¿me permiten un momento? Ok, a ver, permítanme. Por ejemplo, ahorita les comparto esta lista que tengo acá. ¿Pueden ver esta lista? Yes. Can you- Yes. Ok. Ok, bueno, aquí por ejemplo tenemos algunos verbos que son transitivos. Recuerden que los transitivos siempre necesitan de un objeto. Por ejemplo, tenemos el verbo give, buy, pass, make, sell, take, show, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos como tal, pues son transitivos. Entonces, cuando veamos algún phrasal verb que sea transitivo o que tenga estos verbos, perdón, pues sabemos que va a ser transitivo. Pero si encontramos algunos que tengan estos como tal, son intransitivos, ¿ok? Esos no son todos los verbos, pero son algunos ejemplos que ustedes pueden, pues, encontrar. Ok, no sé si me explico aquí como tal. Como tal, no existe una regla que nos diga cuál es cuál, ¿no? Solo hay que aprendérnoslos y repasar cuál es transitivo y cuál es intransitivo. ¿Me explico? Yes. Sí. Bueno, sé que puede ser un poquito complicado, pero veamos este ejemplo que tenemos aquí. Que pues tenemos estos ejemplos, que muchos verbos pueden ser transitivos o intransitivos. Por ejemplo, ok, Luis, ¿puedes ayudarme a leer la primera oración? Okay. The shore sang carols. Ok, the choir, can you repeat? Choir. The choir Ok, sang carols. sang carol. Ok, ¿saben qué dice la oración? El coro, So, sure. Hard. el coro cantó villancicos. Ok, entonces aquí como tal sabemos que es transitivo porque ¿cuál sería el objeto en esta oración? ¿Qué cantaron? Bien, chicos. Villancicos, ok, carols. Pero pues también este verbo sing, que es el verbo cantar, puede ser intransitivo porque pues no necesita de un objeto. Aquí si nos damos cuenta en esta oración, Gemma, ¿puedes leerlo, por favor? It always sings in the bath. Ok, Pete always sings in the bath. Aquí como tal no tenemos un objeto, únicamente nos está diciendo dónde canta esta persona. Ok, lo mismo pasa con el siguiente ejemplo. She left London on June the 6th. Ella dejó Londres el 6 de junio.
Aquí, ¿cuál sería el objeto? London. Ok, exacto. London, muy bien, perfecto. Ella dejó Londres el 6 de junio. Entonces, ¿qué dejó? A Londres. A diferencia de esta oración que I want to leave early, me quiero ir temprano. Pues aquí no tenemos un objeto, únicamente nos está diciendo cómo quiere irse. En este caso, si quiere ir temprano. ¿Vamos bien hasta aquí? Yes, teacher. Muy bien, entonces, pues, si se dan cuenta, no únicamente hay que aprendernos los verbos, ¿ok? No existe esta regla para identificar si es separable o no se puede separar. ¿Hasta aquí vamos bien? Mm, ¿sí? Bueno, perdón. Ese entonces sería el primer paso, identificar si es transitivo o intransitivo. Y pues ya después de esto nos podemos basar de esta pequeña lista que tenemos aquí. ¿Ok? Pues bueno, aquí como tal, si sabemos que el verbo es intransitivo, pues podemos seguir esta pequeña estructura que tenemos aquí. Verbo más partícula. Entonces, vamos a ver un ejemplo vamos a buscar de esta lista que acabamos de ver, un verbo que sea intransitivo. Por ejemplo, el verbo open. ¿Qué significa open? Abrir. Un phrasal verb con open puede ser este. Podemos decir lo siguiente con este phrasal verb. Podemos decir open up. ¿Saben qué significa open up? Como abrir abrir. Abrir. ¿Ok? Aquí como tal dijimos que es un verbo transitivo o intransitivo. Intransitivo. Ok. Intransitivo. Ok. A ver, perdón. Es un verbo intransitivo. Entonces, ¿los intransitivos necesitan de sujeto? Perdón, de objeto. No. No. Muy bien. Entonces, si no necesitando un objeto, ¿los podemos separar o no? ¿Qué nos dice la tableta? No. No nos Si podemos es separar. intransitivo, no se puede separar. Entonces, tenemos que seguir esta pequeña estructura que tenemos aquí. Entonces, podemos decir la siguiente oración. Por ejemplo, esto. Sir, what time do you open up the window? Ok, también puede ser la oración que dice compañero. O what time? Can you repeat? What time do you open up the window? Muy bien. Ok, Of the perfecto. restaurant? Ok, the restaurant, the window, perfecto. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos utilizando el phrasal verb open up. Si sabemos que open como tal es un verbo intransitivo, entonces cuando es un phrasal verb también va a ser intransitivo. Entonces, aquí como tal, estamos poniendo el phrasal verb de manera junta, no lo estamos separando, si nos damos cuenta en estos dos ejemplos. No podemos decir lo siguiente. They opened the store up. Esto está incorrecto, ¿ok? Porque si ya sabemos que es intransitivo, no lo podemos separar. Entonces, esto está incorrecto. Aquí tampoco podemos decir, at what time do you open the window up?
¿Ok? La manera correcta es, at what time do you open up the window? Entonces, aquí como tal, si sabemos que es un intransitivo, pues obviamente va a ser inseparable y pues debemos de seguir esta pequeña reglita. ¿Hasta aquí vamos bien? Yes. Sí. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo con el verbo writes. ¿Qué significa writes? ¿Escribir? Muy bien. Por ejemplo, el phrasal verb, ahorita les digo, escribir. ¿Saben cómo? ¿Recuerdan cómo decimos tomar notas o escribir? Decimos writes down. Write down es escribir o tomar notas o apuntar. No sé cómo lo conozcan. Pero bueno, aquí yo puedo poner como ejemplo lo siguiente. Esto, please, can you help me reading this sentence, please? Okay, I need to write down this phone number. Muy bien, ¿qué dice la oración? Necesito anotar. Anotar el número telefónico. Ok, necesito anotar o escribir este número telefónico. Muy bien, entonces aquí como tal no podemos decir esto. I need to write this phone number down. ¿Ok? Esto está incorrecto. ¿Por qué? Porque si sabemos que write es un verbo que es intransitivo, como lo vemos aquí, pues no podemos separarlo de esta manera. Entonces aquí pues sabemos que esto está incorrecto. Hasta aquí me voy explicando cómo encontrarlos. Teacher. ¿Sí? Entonces, pues bueno, respondiendo a la pregunta que me hizo el compañero Luis, que cómo saber cuál es separable y cuál es inseparable, pues bueno, primero hay que saber si el verbo es transitivo o intransitivo. Ok, por ejemplo, si estamos hablando de los verbos transitivos, los verbos transitivos pueden tener tres formas diferentes, perdón, cuatro, ¿ok? Pero como tal no hay tanta complejidad en esta parte porque pues son intercambiables. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo con el verbo, con este verbo, take. Podemos decir lo siguiente, esto, ¿no? Como ese ejemplito que tenemos aquí. I took my clothes off. O I took off my clothes. Entonces, si sabemos que take es un verbo transitivo como tal y que necesita de un objeto, podemos decir que es separable, ¿ok? Porque aquí, como Sí. si se dan cuenta, pues estamos separando el phrasal verb. Y aquí, pues, lo podemos poner de esa manera, pero no pasa nada. Puede que lo separemos o puede que no lo separemos. ¿Me explico entonces? Yes. Bueno, Yes, teacher. entonces, de manera general, respondiendo de nuevo cuenta la pregunta de Luis, si el verbo es intransitivo, significa que no necesita de objeto, es inseparable y pues debemos de seguir la estructura que nos indica, ¿no? Pero si es transitivo, que necesita de un objeto, pues sí lo podemos separar, ¿ok? Esa es como que el resumen general de todo eso y una respuesta muy breve. ¿Hasta aquí vamos bien? Yes. ¿Sí? Chicos. Teacher. All right. Ok, bueno, vamos a practicar entonces para que quede un poquito más claro. Vamos a practicar con estos verbos que tenemos aquí. Y vamos a escribir una oración con el verbo
change y el verbo close. Ok, recuerden que son verbos transitivos. Perdón, intransitivos. Si nos damos cuenta en esta listita, pues tenemos que pueden ser tanto transitivos como intransitivos, como les comentaba. Entonces, escriban una oración que sea transitiva con close y una que sea intransitiva. Y una que sea transitiva con change y una que sea intransitiva. ¿De acuerdo? Shane y clothes. Sí, change y close. ¿Conocen el verbo change? Cambiar. Cambiar, muy bien. Entonces vamos a hacer esto. Aquí se lo voy a poner. El verbo change y el verbo close. Close significa cerrar. Ok, entonces van a escribir dos oraciones con change, una transitiva y una intransitiva, y lo mismo con close. Ok, pueden comenzar. Si tienen preguntas de vocabulario, me dicen, por favor. ¿Listo?
No, teacher. No? Okay.
Read. Ok, muy bien. Bueno, vamos a checar entonces sus respuestas con esos dos verbos que tenemos aquí, que son change and close. Ok, recuerden que estos dos verbos pueden ser tanto transitivos como intransitivos. Ok, bueno, vamos a comenzar con la primera oración, que es la transitiva. Luis, por favor. My example is computers have changed con ed, the way people work. Computers have changed. The way people work. Ok, muy bien. And Y, intransitive, ok, her life changed completely. No, ok. her life. Her life. Her life. Ajá. Oh, ok, her life. Changed completely when she won the lottery. When she won the lottery. Ok, muy bien. Perfecto. Vamos a ver las de Gemma, por favor, con change. Transitive, change is cheer for the other one. Change this shirt for The other another. one. Okay, for the other one. Como que las tres están bien. Ok, muy bien. ¿Y la intransitiva? Esteban change yesterday. Esteban change. Yesterday. Ok, muy bien. Bueno, vamos a revisar estas oraciones primero con el verbo change. Recuerden que el transitivo sí necesita del objeto y del intransitivo no necesita. Bueno, la primera que nos dice, computers have changed the way people work. Ok, ¿cuál sería el objeto en esta oración? Computers. Ok, computers es el sujeto, ¿vale? Ahí. ¿Cuál sería el objeto? ¿Qué paso People. seguimos para...? Ok, ¿qué paso o qué puede ser people? ¿Qué es lo primero que hacemos para encontrar Son el objeto? Primero tenemos que encontrar el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? change. Change. Muy bien. Have changed en este caso. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿qué ha cambiado? ¿Qué nos respondemos? The way people work. Ok, muy bien. The way people work. Entonces, todo esto, the way people work, es el objeto del verbo change. ¿Ok? Recordemos la estructura de la oración, que es el sujeto, el verbo y el complemento. En este caso, computers es el sujeto, el verbo es changed y el objeto es the way people work. ¿Hasta aquí vamos bien? Yes, teacher. Muy bien. Entonces, la número 2. Change this shirt for the other one. ¿Cuál sería el objeto? ¿Cuál es el primer paso que hacemos? Encontrar, Identificar. identificar el verbo. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿qué cambiamos? Una blusa por la otra. Ok, esta camisa por la otra. Entonces, this shirt es el objeto de change. Ok, recuerden esto. Primero tenemos que identificar el verbo y de ahí nos hacemos la pregunta para poder encontrar el objeto. Bueno, ahora con los intransitivos. La primera nos dice, her life changed completely when she won the lottery. Aquí tenemos un objeto. ¿Tenemos objeto aquí? Sure, ¿no? Ok.
En este caso, como estamos hablando de algo intransitivo, recordemos que no tenemos un objeto. Entonces, aquí en esta oración no hay un objeto. ¿Ok? Únicamente estamos diciendo cómo cambió su vida o de qué manera cambió su vida cuando ella ganó la lotería. ¿Ok? A diferencia de estos dos, que aquí sí tenemos un objeto, la camisa y la manera en la cual la gente trabaja. ¿Me explico? Pero ahí no es Yes. el objeto sería lottery. No. No. El objeto del lottery es con el verbo won, porque estamos preguntándonos qué ganó la lotería. ¿Ok? Aquí el verbo principal como tal es change, el cual estamos trabajando. Pero pues a partir de aquí ya tenemos otra oración, when she won the lottery. Entonces, si identificamos este verbo won y nos preguntamos qué ganó, nos respondemos la lotería. ¿Ok? Pero con este verbo change, aquí únicamente estamos diciendo cómo cambió su vida. Cambió completamente. ¿Ok? Y completamente no es un objeto. ¿Me explico? Yes. Muy bien. Aquí como tal en esta oración, en la número 1, tenemos dos oraciones. Her life changed completely y she won the lottery. Son dos oraciones en la misma. Y pues como tal tenemos dos verbos distintos. El verbo changed, que es el principal, y el verbo won. Entonces, change es un intransitivo aquí porque no tiene un objeto. En cambio, won sí es un objeto, sí es transitivo porque sí tiene un objeto. En este caso es the lottery. Muy bien. Entonces, en la número 2 nos dice Esteban changed yesterday. Tenemos Entonces puede objeto quedar aquí. she won the lottery. Y ya le quito her life change. No, perdón. Sería her life change won the lottery. No, aquí como tal la oración está bien, está correcta, no está mal. Está correcta, únicamente que pues aquí change lo estás utilizando como intransitivo y want como transitivo. ¿Ok? Tu oración está Ah, ok. correcta porque estás explicando cómo es que cambió su vida. ¿Ok? Ok. Muy bien, muy bien. Tu oración está correcta. Muy bien. Luego tenemos Esteban changed yesterday. ¿Tenemos objeto aquí? No. No, muy bien. Únicamente estamos diciendo cuándo cambió. Yesterday. Cambió ayer. Perfecto. Pues bueno, ahora vamos a checar con el verbo close. El verbo close que significa cerrar. ¿Cuál sería la primera oración transitiva? Luis, The close they close. they they close it. Okay, they close. Okay, They close it. A deal. they closed. Can you repeat, please? A deal. Ah, Deal. ¿así? I. En lugar de I. Al. Ajá. Okay, Yesterday with a new supplier. ¿así? Supplier. Yes. Muy bien. Yes. Okay, perfecto. Okay, muy bien. Thank you. Mm, okay. Okay, la intransitiva. Shares in the company close at 75 cents. Okay, the first part is Shares shares in the company in the company. close it, pues close Closed. Okay. at 75 cents. 75 cents. Ok, ¿así? Muy bien. Cents. Ah, bueno. Ok, podemos abreviar Centavos. Ah, cents.
con una C, un punto, ¿ok? Pero pues también puede decir since. Muy bien. Ok, la transitiva, Gemma, please. The shop is closed today. Muy bien. Y la intransitiva. Rodrigo closed yesterday at 8 p.m. Muy bien. Bueno, vamos a analizarla. Rodrigo closed yesterday at 8 p.m. Bueno, aquí como tal, recordemos que las transitivas sí necesitan del objeto. Entonces, en esta oración, ¿cuál sería el objeto? ¿Qué es lo primero que hacemos? Identificar el verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo. Close. Close. Entonces nos hacemos El la sujeto pregunta. es day. Day, perfecto. Entonces nos hacemos la pregunta. ¿Qué cerraron? Deal. A deal. Muy bien, perfecto. Entonces a deal es el objeto del verbo close. Yes. ¿Ok? Entonces, aquí está correcta la oración. Ellos cerraron un trato. Muy bien. La número 2. ¿Qué hacemos primero? Identificar el verbo. Ok, ¿cuál es el verbo aquí? Close. Closed. Bueno, en este caso vamos a explicarles esta oración. Aquí nos dice, la tienda está cerrada el día de hoy o hoy. Aquí como tal el verbo principal es el verbo is, porque si nos damos cuenta, closed, ¿qué nos está diciendo? Que está cerrado. ¿Y cerrado qué tipo de palabra es? ¿Un verbo, un adjetivo, un sustantivo? Es un adjetivo. ¿Por qué? Porque nos está describiendo cómo está la tienda. La tienda está cerrada. La tienda está grande. La tienda está pequeña. Ok, entonces el verbo principal aquí es close, perdón, es is. ¿Ok? Close aquí está funcionando como un adjetivo. ¿Me explico? Podemos decir lo siguiente para que funcione de la siguiente manera. The shop closed today. ¿Qué dice acá? En esta oración, ¿qué dice? La tienda cerró el día de hoy. Cerró hoy. Está cerrada hoy, ¿no? Está cerrada hoy. Muy bien. Entonces aquí, close sí está funcionando como un verbo. ¿Ok? Porque nos está indicando la acción de la tienda. A diferencia de aquí, que aquí nos estaba describiendo cómo está la tienda. ¿Ok? Bueno, pero aquí, ¿tenemos objeto en esta oración? The shop is closed today. Yes or no? No. No. Aquí no tenemos objeto. A diferencia de la primera oración, que aquí sí tenemos un objeto porque estamos diciendo que cerraron. Cerraron un trato. Aquí para que tengan objeto podemos poner lo siguiente. The shop closed with. Ok. La tienda cerró con buenas ventas el día de hoy. Entonces, ¿cuál sería el objeto en esta oración? Good sense. Good sales. Muy bien. Buenas ventas. Entonces aquí pues ya estaríamos convirtiendo el verbo close en transitivo. ¿Me explico? Yes. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a verlo con intransitivo. La primera oración nos dice, shares in the company closed at 75 cents. Muy bien, tenemos objeto aquí. Yes. ¿Cuál sería el objeto? Company. No. Shares in. 75 cents. Ok, Se si supone aquí que no estamos, debe de haber. se supone, estamos hablando de transitivos, entonces significa que
no hay objeto. ¿Ok? Entonces, shares in the company es el sujeto. ¿Ok? Todo esto es el sujeto. Luego tenemos el verbo que es closed. Y esto es el complemento, pero no es el objeto. Únicamente nos está diciendo cómo cerraron la tienda. ¿Me explico? Yes. Ok, lo mismo con el siguiente ejemplo. Rodrigo closed yesterday at 8 p.m. Únicamente nos está indicando a qué hora cerró y el día. Ayer a las 8 de la noche. Más nunca tenemos un objeto en esta parte. Muy bien. Any questions so far? No, teacher. No, bueno. Luis. Oh, teacher, all right. Ok, bueno, solo tengan esto en cuenta. Los transitivos sí tienen objeto y los intransitivos no tienen objeto. Pero pues hay verbos que pueden funcionar de ambas maneras. Entonces, los que sí tienen objeto sí se pueden separar y los que no tienen objeto no se pueden separar. Ese es como que el resumen general de todo este tema. ¿De acuerdo? Teacher. Yes. Ok, excelente, guys. Bueno, hasta ahorita, pues bueno, como les comentaba hace un par de días, pues este es el último tema relacionado a los verbos. Si se dieron cuenta, pues estuvimos viendo muchos temas que abarcan los verbos. Muchas formas de verbos, verbos que tienen acción, verbos que no tienen acción, que son transitivos, intransitivos, etcétera. Muy bien, pues bueno, son las 8:25. ¿Les parece si paramos hasta aquí? Yes. Yes. Okay, guys. So if you don't have any more questions, that will be it for today, and I'll see you on Thursday. Okay? Los veo el día jueves. Thank you. Thank you so much, guys. See you. Have a nice night. Thank you. Thank you so much. You too.